Jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes ya. Esto, sí, saludos a todos ustedes que escriben en el chat. Saludos a Omar, saludos a Nicolás, saludos a Sofía Almendra, saludos a Sebastián y saludos también a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un instante que voy a empezar a subir el PPT. Listo, ahora sí, voy a encender también mi cámara, para poderlos ver. Mentira, yo no puedo ver nada así siendo la cámara. Solamente para que me vean ustedes a mí. Buenas tardes, Britney. Bien. Ahora sí. Creo que deben escuchar la música de fondo, ¿no? Hay una banda de música que ha pasado por aquí, por mi cuadra, pero son como 10 músicos y ya entenderán que hacen una bulla así infernal, ¿no? Me parece un poco extraño de que pasen justo a esta hora del día. Bueno, yo sé que son los olvidados del Estado y que no ha habido ningún tipo de dinero o fondo para ellos, ¿no? Pero el problema está en que perjudican otras labores, como imagino que debe haber un montón de gente aquí trabajando de manera remota para una oficina, una empresa, una corporación. Y bueno, entre ellos también se encuentra este servidor tratando de emitir su clase, ¿no? Así que si escucha una bulla de fondo, es la banda esa que les digo. Y hablando de música, hablando de arte, lo que vamos a ver hoy va a ser la parte 2 de estética, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en nuestra antepenúltima semana, ya jóvenes. Nuestra antepenúltima semana, cada vez más cerca del final. Y vamos a ver en primera instancia lo que se denomina como movimientos del arte contemporáneo. Los mismos se desarrollaron entre lo que viene a ser el siglo XIX y XX, pero es un espíritu vanguardista, para ser sinceros. Es decir, que quieren cada uno de estos movimientos ser mejor que el otro, ¿no? O si lo quieren, adelantarse a lo que hay en su momento, ¿no? Lo vamos a ir dando cuenta porque después del impresionismo va a venir esto que se llama como que todo el mundo conoce, como el modernismo, después está el cubismo, el expresionismo y demás, ¿no? Entonces, son posturas o movimientos que uno reemplaza a otro, ¿no? O que lo termina superando a ese otro. Veamos el impresionismo, nace en Francia en 1872 y damos cuenta de lo siguiente, esto no se olviden, ¿no? Estudiaban tanto lo que viene a ser el color y tanto lo que viene a ser la luz, es decir, la naturaleza misma, para plasmarlos de la manera más fiel posible en sus obras. Representantes, por ejemplo, tenemos aquí a Claude Monet, a Edouard Manet, Auguste Renoir y Paul Cézanne, ¿no? Todos precisamente franceses. Y lo que vemos aquí a nuestro lado derecho es lo que se denomina la impresión del sol naciente de Claude Monet. Si nos damos cuenta, en efecto, no trata de reflejar lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Aquí está el sol y el reflejo que nosotros captamos en el mismo mar con respecto al color del sol. 5 de la tarde, ¿sí o no? Que el sol se pone así medio naranjado, o 5:30 de la tarde cuando estamos en verano, ¿no? Y en efecto se refleja aquí precisamente lo anaranjado. En el caso de lo que es hasta los mismos botecitos y las personas, ¿no? Su reflejo que los mismos causan en la naturaleza, ¿no? En el agua. Entonces eso es lo que nos percatamos, eso es lo que vemos, ¿no? Trata de jugar con el color y con la luz de la misma naturaleza y reflejarla tal cual
en lo que vienen a ser las obras en obra de arte, en este caso la pintura. Similar, vemos precisamente este cuadro del Sena de Auguste Renoir y damos cuenta en efecto, ¿no?, que lo mismo ocurre, ¿no? Vemos alrededor de lo que es entre el lago y la tierra y tal cual, ¿no?, como lo vemos en nuestra realidad, ¿no es cierto? Puede ser medio con ese color medio marrón, ¿no?, propio de la tierra, ¿no?, entre lo que es el pasto y el lago. En el caso de lo que es el mismo lago, su color del mismo reflejo de las cosas que yacen a un extremo, y por otro lado el botecito y las personas que precisamente pasean el mismo, su reflejo en las aguas. Es decir, el impresionismo se caracteriza por la objetividad, ¿no? Juega con los colores, juega con la luz y ello quiere reflejarlo en este caso los cuadros de pintura. Ahora, el impresionismo no es el único movimiento artístico contemporáneo. También tenemos lo que viene a ser el modernismo, que se extiende a partir de lo que viene a ser 1890 por Estados Unidos de Europa, y querían incluir el arte en la vida, ¿sí?, cotidiana, por lo que usaban materiales. Estos materiales se caracterizan por darle esa tendencia modernista, como cuáles, ¿no? Por ejemplo, obras de arte a través del hierro, del cristal, que se hacen a través del oro, del estaño. Esto precisamente permite esto que se denomina como las obras de arte, ¿no? Aquí lo que vemos es, aquí en esta obra la que vemos, ahí vemos el beso de Gustav Klimt. Y en efecto, ¿no?, vemos un hombre aquí, y aquí vemos una mujer que le está dando un determinado beso. Bien, pero no vayamos a lo que significa, sino de lo que está hecho. Y de lo que está hecho, si se dan cuenta, la pintura misma tiene láminas, pegadas láminas de ¿qué? De oro en este caso, ¿no? Y en efecto, ¿no?, por eso esta obra termina siendo modernista, ¿no?, porque utiliza determinados metales para darle creatividad a lo que viene a ser la obra misma. Así, por ejemplo, también damos cuenta en esta otra obra de aquí, ¿no?, Cruz de los Cuatro Brazos de Anthony Waddy, ¿sí? No nos enfoquemos en el tamaño de la cruz, no nos enfoquemos en los cuatro brazos que tiene la cruz, o si esto realmente viene a ser una cruz, no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos de lo que está hecho esto que vemos, que es hierro. Y en efecto, ¿no?, es un metal. Y recuérdese que tanto los distintos materiales hechos de metal, el hierro, el oro, el estaño, y por ahí también el cristal, que no es netamente metal, pero es un material a partir del cual infundían las obras, y precisamente las mismas se catalogaban como que estaban dentro de lo que es el modernismo. Entonces, tienen un par de ejemplos ahí de que precisamente tenemos, ¿qué cosa? Obras de arte hechas a partir de lo que viene a ser distintos materiales, en particular los metales. Por eso se caracterizaba lo que se denomina esto modernismo. ¿Los vidrios de la capilla serían modernistas? En ese aspecto sí, ¿no? En ese aspecto sí. Los vidrios, exclusivamente los vidrios, más no la capilla, ¿no? Más no la capilla. Porque la capilla tiene, digámoslo así, ¿no?, tiene tiene una determinada estructura dentro de la arquitectura, ¿no? Y según cómo termine la punta o la forma redonda, entonces se estima de que es de tal o cual tendencia, ¿no?, barroca, gótico, lo que fuese, ¿no? Pero el vidrio mismo, ahí sí, ¿no? Porque recordamos que los vidrios mismos reflejan una determinada figura, hay una determinada persona, ¿no? Entonces, en esos vidrios mismos, reflejar tal figura, tal persona, y puesto así tan bonito, ¿no?, porque uno se queda cautivado cuando entra sobre todo a esas iglesias antiguas, ¿no?, y ve los vidrios ahí, que hay dibujos dentro de los vidrios con determinados colores, ¿no? Ya, esos dibujos, con esos determinados colores, ¿no?, tendrían que ser de carácter modernista porque están hechos a partir de lo que viene a ser en este caso cristales, ¿no?, como el vidrio, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto sí, solo en ese aspecto. Luego tenemos los movimientos del arte contemporáneo, donde encontramos el cubismo. ¿En qué se caracteriza el mismo? Para empezar, nace en Francia en 1900 aproximadamente, ¿sí? Proponía una pintura estructurada,
en la que abundan líneas rectas y curvas. Eh, Chicos, esto es la Guernica de Pablo Picasso, que simboliza la guerra civil española. Sí, vemos precisamente personas tiradas ahí, muertas, uno que se asesinan a los otros y todo ello. Pero no vayamos a lo que significa, vayamos a cómo se realizó, que es lo que tiene los trazos, ¿no? Y lo que vemos en efecto es esto, ¿no? Vemos en efecto es esto, ¿no? Abundan líneas rectas y curvas dentro de lo que viene a ser estas figuras que vemos, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Líneas rectas y curvas, ¿no? Así se caracteriza. Se contrapone al Renacimiento, que proponía que el cuadro debía tener un solo punto de vista, ¿sí? Tener un solo punto de vista, mientras que el cubismo muestra varias maneras simultáneas de verlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien no conociese esto, no sabría lo que realmente significa, esto que le digo de la Guerra Civil Española. Pero esto, precisamente por ello, entra dentro de lo que viene a ser el cubismo, ¿no? Porque tiene múltiples significados a partir de esos trazos de líneas rectas y curvas que tiene. Representantes: Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, Robert Delaunay. Miren, aquí también tenemos lo siguiente, ¿no? La mujer que llora, de Pablo Picasso. Si le quitan los colores, sí o no, que tiene la misma estructura del anterior que vimos aquí, a punta de puras líneas rectas y curvas, está hecha, ¿qué cosa? También esta obra de Picasso, ¿cierto? El precisamente denominado, ya sabes, cubismo, está redactado sobre todo por esto, ¿no? Por esto sobre todo. Y así también cosas paralelas al que se dieron también del cubismo, como la mesa redonda de Georges Braque, que es una especie de bodegón, ¿no? Donde hay frutas y todo ello. Pero al margen de lo que esté dibujado, fíjate los trazos. También tiene qué cosa, ¿no? También tiene esos trazos de línea recta y de línea curva, ¿no? Si le quitas los colores a esta mesa redonda de Georges Braque, se asemejan, se parecen, ¿qué cosa? A esto que tenemos acá atrás. Esperen un instante, se ha parado la... Ya. Se parecen precisamente igual a los que están aquí, ¿no es cierto? Esos trazos que yacen líneas rectas y curvas dentro de esa pintura, ¿no? Eso les digo, si es que ustedes le quitasen los colores, ¿no? Quedarían igualitos, ¿no? De eso se basó precisamente el cubismo, ¿no? Por hacer obras, pinturas con líneas rectas y curvas, ¿no? Bien, después tenemos el expresionismo, que nació en Alemania en 1912 aproximadamente, surge como crítica al impresionismo. ¿Y cuál era el impresionismo? Retrocedemos, retrocedemos y recordemos lo siguiente del impresionismo. ¿Qué es lo que quería, no? Estudiaban el color y la luz, dicen los pintores, para hacer y plasmar las obras, plasmar el color y la luz en las obras, para hacer lo más fiel posible a la realidad. Es decir, si lo quieren, forzando un poco, eran de carácter objetivistas los impresionistas. Mostrar la realidad o intentaban mostrar la realidad tal cual es la realidad, y ahí lo objetivo. No obstante, los que se contraponen a ellos, los que vienen a ser en este caso los expresionistas, ¿no? Tienen una crítica a eso que hemos visto como impresionismo. Sostienen un arte con visión interior, no olviden esto, visión interior del artista, ¿no? La visión interior del artista, remarcando los sentimientos, mostrando de manera subjetiva la naturaleza. Representantes, ¿no? Matías, Grunewald, Peter Bruegel, el Viejo, el Greco y Francisco de Goya. Por ejemplo, acá vemos a Saturno devorando a su hijo, ¿no? Que precisamente hace alusión a esta cuestión de una determinada persona como angustiada frente al mundo, ¿no? Frente a lo que crea, ¿no? Eso es lo que se ve acá, es decir, un interior que quiere dejarse dar cuenta por el exterior, ¿no?
O si lo quieren, esta cuestión que está aquí, ¿no? Que representa la visión apocalíptica. Este es un cuadro de lo que viene a ser el Greco, ¿no? Esto se simboliza como el temor de los seres humanos ante la divinidad. Si lo quieres, resumiendo, cuando hacemos alusión a todo lo que es los estados de ánimos del ser humano y mostrar los mismos en una pintura, dicha pintura se la cataloga como expresionista, porque está mostrando los estados de ánimo, los sentimientos de la persona o de las personas. ¿Sí? En eso se caracteriza el expresionismo. Entonces, por eso es contrario al impresionismo, porque el impresionismo lo que ve, lo que denota, el color de luz, lo quiere plasmar en las obras. Pero en cambio aquí es distinto. Lo que yace de la persona o personas mismas, lo que sienten, ¿sí? Lo que viven dentro de sí, quieren mostrarlo en las pinturas. Entonces esto último es expresionismo propiamente, ¿no? Contrario hacia el impresionismo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos también esto que se denomina como el surrealismo, ¿no? Que nace en Francia en 1924. Toma ideas del marxismo y del psicoanálisis. Buscó liberar al hombre, cambiar sus relaciones humanas y mejorar el mundo. Representantes: Jean Barre, Giorgio Chicorico, Man Ray, André Manson, John Miró, Salvador Dalí y Pablo Picasso. Sin duda a dudas, estos dos últimos son los más conocidos, creo que nos llama la atención, ¿no? Aquí, a este lado derecho, tenemos esto que se denomina como la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Y ya sabes qué cosa, esto que habíamos mencionado, ¿no? Se busca liberar al hombre, cambiar sus relaciones humanas entre seres humanos mismos y también con la naturaleza, y mejorar así lo que se denomina el mundo. ¿Cómo notamos esto aquí en la obra, ¿no? Miren ustedes lo siguiente. Cuando damos cuenta, en principio de esta obra, persistencia de la memoria del Salvador Dalí, ¿qué es lo que ves a continuación? ¿No? Esto, por ejemplo, notamos algo en particular de una de sus características, ¿no? Liberar al hombre, ¿no? Y eso es lo que muestra, ¿no? Liberarlo como, profe. Mira, acá está el tiempo, ¿no? Acá está el tiempo. Es decir, el reloj queda a un lado. Por lo tanto, si el reloj queda a un lado, si el tiempo queda a un lado, estás liberando al hombre del tiempo. ¿Cuántas veces vemos que precisamente las personas viven angustiadas por lo que viene a ser el tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo para entrar aquí, un tiempo para salir de aquí, un tiempo para irnos a subir a casa, un tiempo para comer, un tiempo para distraernos. Y precisamente aquí te diría lo siguiente, ¿no? Hay que cambiar, liberar al hombre de lo que viene a ser el tiempo, ¿no? Otro aspecto también importante es cambiar las relaciones humanas. Sí, pues, ¿no? Qué terrible, vemos esta escena. ¿A qué me refiero, no? Mira lo que ha quedado con el árbol, ¿no? Nuestras relaciones humanas, mira lo que han causado a la naturaleza, ¿no? No vemos nada de verde, ¿no? No vemos absolutamente nada de verde. Entonces, ¿eso qué significa, no? Significa lo siguiente en este caso, ¿no? Hay que mejorar las relaciones humanas y así qué cosa, ¿no? Intentar mejorar lo que se denomina el mundo, lo que estamos haciendo con el mismo. Porque miremos, ¿no? Cómo estamos tratando lo que vienen a ser los animales. Entonces hay que mejorar el mundo, ¿no? Y eso es lo que intentan mostrar en las obras los denominados catalogados surrealistas, ¿no? Los pintores surrealistas. Por ejemplo, aquí también la constelación de John Giraud, ¿a qué hace alusión, no? A dar cuenta de lo que es la relación del ser humano. Porque el ser humano vive pensando de que vive aislado con respecto al mundo. Eso es lo que piensa el ser humano. Pero en realidad no, nosotros vivimos bajo lo que viene a ser el universo. Y en el universo mismo, ¿qué vemos? Vemos figuras, ¿no? Por ejemplo, figuras humanas. En el universo mismo también vemos así como figuras de animales, en este caso el pescado, figuras de tortugas, por ejemplo, figuras de aves, por ejemplo. Eso es lo que vemos en el universo. Es decir, no tenemos que desenfocarnos con respecto a lo que vemos en el universo. El universo propiamente nos observa, por lo menos es lo que se sostiene. Entonces, a lo que va esta constelación de Joan Miró es a lo siguiente, ¿no? Que es de corte surrealista, ¿por qué? Porque en este caso intenta cambiar las relaciones humanas, es decir, no menospreciar, o si lo quieres, darle también importancia a algo que
se circunscriba a nosotros el universo mismo, lo que nos rodea del mismo, ¿sí? Otra cosa también importante, ¿no? Y a partir de ello, liberar precisamente al ser humano, un ser humano que vive con la rutina, un ser humano que vive del día a día, pero vive despreocupado de lo que le rodea, ¿no? Y precisamente a través de esta alusión de constelaciones, intenta dar cuenta que el ser humano intenta involucrarse dentro de lo que viene a ser el universo mismo, ¿no? Entonces, el surrealismo quiere eso, ¿no? Cambiar las relaciones del ser humano entre ellos mismos o entre relación del ser humano naturaleza, del ser humano mundo, del ser humano universo, ¿sí? Y mejorar precisamente la visión del ser humano con respecto a lo que es el mundo, ¿no? Y liberar al hombre de su día a día, de su rutina, hacerlo escapar, ¿no? Por lo menos eso es lo que intenta a través de las obras de arte, tanto Salvador Dalí y tanto lo que viene a ser Joan Miró del lado del surrealismo. Otro movimiento denominado de arte contemporáneo es el arte pop, que nació en la década de 1950 en Gran Bretaña y Estados Unidos. Toma símbolos y temas de interés masivo, símbolos populares, negados por la élite. Por ejemplo, la élite, es decir, las grandes sociedades, las llamadas sociedades de tipo A, ¿no es cierto? Donde están los ciudadanos de tipo A, como generalmente se dice. ¿Qué es lo que terminan diciendo? Una obra de arte es aquello que está trazada por un lienzo, ¿no? Y el lienzo, antes de que esté dibujado, de por sí es caro. Igualmente los materiales con los cuales uno traza dibujos en el lienzo o pinta el lienzo, ¿no? Pero lo que promueve precisamente el arte pop es los símbolos, ¿sí? Y temas de interés masivo, los negados precisamente por la élite. Con eso se puede hacer arte, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como representantes, tenemos a Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg y Jasper Jones, que precisamente Andy Warhol, que creo que es uno de los principales y pioneros de lo que viene a ser el arte pop, damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que hasta con latas de sopa, ¿no? Sopa, hasta con latas precisamente uno puede hacer arte, ¿no? Hasta con cartones, ¿no? Hasta con papeles, ¿no? La élite que va a permitir eso, o que va a decir que eso es arte, pero precisamente el arte pop surge como algo así, ¿no? Como para negar, o mejor dicho, para superar lo que viene a ser la élite, lo que pretende decirnos que es arte, ¿no? El arte pop nace como una manera alternativa de hacer arte. Además de decir que existen determinados materiales comunes, simples y corrientes con los cuales se puede hacer arte, también ocurre de que encontramos símbolos masivos con los cuales podemos señalar que algo es arte. En este caso, ¿no? 3 banderas de Jasper Jones. Este es un símbolo masivo, que duda cabe, ¿no? Estemos en el lugar donde estemos en cualquier parte del mundo que estemos, precisamente, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos esto, ¿no? El reconocimiento siempre de la bandera estadounidense, ¿no? Es un símbolo universal, ¿no? Es decir, es un símbolo de masa, ¿no es cierto? O también un símbolo de masa puede ser, no sé, eso típico de cuando ves o te hablan de la Revolución Francesa, no ves precisamente determinadas personas tiradas en el suelo, una persona levantando una bandera francesa. Eso es típico también de lo que viene a ser un arte de corte masivo. O lo último, ¿no? En Chile, los chilenos levantando la bandera mapuche en lo más alto de la Plaza Italia, ¿no? Eso ya va a quedar inmortalizado y va a extenderse como una toma de corte simbólica, ¿no? Que va a ser de interés masivo, porque donde hay una revuelta se va a tomar en cuenta esa escenografía, ¿no? O como la carita con su boina precisamente del Che Guevara, ¿no? Es un símbolo de corte masivo, ¿no? Para las protestas que puedan existir en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, eso es propiamente lo que se tiene, ¿no? Eso es lo que se tiene. Bueno, luego de ver los movimientos artísticos contemporáneos, vamos a ver las teorías sobre la belleza. Existe una teoría de corte subjetiva y una corte objetiva. La de corte subjetiva, recuerdan, la vimos la semana anterior con Adorno, Theodor Adorno. ¿En qué sostenía Theodor Adorno? Que el arte depende de cada una de las sociedades del mundo. El arte depende de cada una de las sociedades del mundo.
o si lo quieren, del contexto social. Según el contexto social, el artista va a expresar lo que siente según su contexto social, ¿no? Entonces, recuerdo que les di un- una alusión en la clase anterior, ¿no? Eso del poema de Vallejo, de los dados eternos, cuando dice tú no tienes Marías que se van, ¿no? El hombre es el que realmente sufre, por lo tanto el Dios es él, es una crítica, ¿no? Porque precisamente se asume que el arte es crítico, dependiendo del punto de vista de cada quien, ¿no? Porque hay algunos que su subjetividad es decir, no, todo está bien, ¿no? Pues, que no hay nada que cambiar, a mí no me gusta que me cambien las costumbres, la cultura. Entonces todo es desde un punto de vista de cada individuo o de varios individuos en una sociedad o en determinadas sociedades. Entonces esa es la postura subjetivista, ¿no? Depende del contexto y el sentir de cada quien, entonces empieza precisamente las muestras de arte, ¿no? Por otro lado está la posición objetivista, ¿no? Donde dice y refiere que la belleza se encuentra en las cualidades de la forma, estructura, color de objetos y no del sujeto. Es la postura de Walter Benjamin, que precisamente la semana pasada también vimos y que hizo alusión, ¿no? Que el arte de dónde se origina, ¿no? Se origina según el valor de uso y valor de cambio, ¿no? Tanto vale, por lo tanto es estéticamente bello. Vale poco, no vale nada, es estéticamente catalogamos como algo no bello, ¿no? Entonces ahí es el punto objetivo donde termina dando vuelta esta postura, ¿no? Según lo que se vea sí o sí del objeto, ¿no? Si algo vale mucho, si algo vale poco, o si lo quiere su forma, estructura, del color que se encuentre en la determinada obra de arte. Y eso muestra también esa posesión que sí o sí se encuentra en la obra y por lo tanto si es algo que sí o sí hace en la obra, esto se denomina como objetivista, ¿no? Entonces esa es la posición de una y otra parte, ¿no? De uno y otro representante. En el caso de lo que es eh, en el caso de lo que es el análisis de las expresiones artísticas y culturales, damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Damos cuenta en principio de que cuando hacemos alusión a lo que es el dibujo, el color, de lo que nuestra imaginación puede plasmar, eh, podemos hacer alusión a la pintura. O cuando hacemos alusión a figuras de personas, animales u objetos con un determinado volumen, hacemos alusión a la escultura. Cuando hacemos alusión a lo que viene a ser la épica, la lírica, la dramática, incluso también la misma poesía, poemas, estamos haciendo alusión a la literatura. Cuando hacemos alusión a lo que viene a ser representar, ¿no? O presentar un determinado edificio, un determinado puente, hasta determinadas casas en una determinada sociedad. Eso también es propiamente propio de la arquitectura, ¿no? Eh, Nuestra ciudad de Lima no es tan bella arquitectónicamente hablando, ¿no? Por arquitectura nuestra ciudad de Lima no es tan bonita, ¿no? Porque tú vas yendo por una determinada calle, te chocas con una pared y tienes que darte la vuelta para seguir por la misma calle, ¿no? ¿No? O cuando vamos por el centro de Lima, ¿no? Por el centro de Lima, ¿qué es lo que tenemos, no? La avenida Bancay, la avenida Tacna, ¿no? Y la avenida Bancay precisamente continúa con lo que viene a ser la avenida Mancocapa, ¿no es cierto? Pero la avenida Mancocapa muere en la avenida México, y ahí se quedó, ¿verdad? En cambio, cuando uno va por la avenida Tacna, pasa por la avenida Wilson, después llega hasta lo que es la avenida Arequipa y desemboca hasta Miraflores, ¿no es cierto? O en caso cuando uno va por la avenida Petituara, arranca lo que viene a ser por casi el centro de Lima, por Santa Beatriz y termina en Miraflores, ¿no? Entonces no vemos un determinado orden, ¿no? Vemos algunas avenidas mucho más grandes que otras, algunas más angostas que otras. Entonces, por eso decía, el diseño urbanístico también es una expresión artística, en este caso por parte de la arquitectura, ¿no? Hay otras ciudades que sí, ¿no? Por ejemplo, en París, uno da cuenta del mapa de París, todo circunda a través de la Torre Eiffel, ¿no? Y a partir de ahí se crean los barrios, ¿no? O cuando uno va precisamente a Buenos Aires, también el diseño urbanístico es muy bueno, ¿no? Tú no encuentras avenidas angostas o avenidas enormemente anchas, ¿no? Encuentras siempre una simetría entre una avenida y otra. Eso es propio del diseño urbanístico y tiene que ver mucho la arquitectura allí, el diseño de la ciudad, ¿no? En lo que viene a ser música, cuando hacemos alusión a lo que viene a ser
lo lógico, lo coherente, lo agradable, lo que viene a ser el oído, es precisamente alusión a la música. En lo que viene a ser el discurso, la música, los sonidos, la escenografía, la gestualidad de las personas, en lo que viene a ser la tarima, en una determinada tarima que expresa una obra de arte. O en el cine, ¿no? Lo visual, las imágenes que se mueven de manera rápida y sucesiva, creando así lo que se denomina movimientos, etc. Hacemos alusión a películas y por ende a cine. Análisis de expresiones artísticas y culturales. ¿Por qué se llama así, no? Porque precisamente a través de esto nos permite analizar las expresiones artísticas de la cultura de una determinada sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué tipo de expresiones artísticas culturales nosotros vemos en nuestro país, ¿no? Me animo a decir que ya sé propiamente la literatura, ¿no es cierto? La literatura, poemas, poesía, gente que hace esas cosas. Incluso cuando hay feria de libro, curiosamente el 90% de libros que venden es de literatura, pero sin embargo se llama feria de libro. Entonces ahí nos damos cuenta que la literatura es una expresión artística cultural que sobresale mucho en nuestra sociedad. Igualmente con respecto a lo que viene a ser la música, ¿no? La gente le gusta mucho lo que es la cumbia, lo que es el guayno, por ahí puede ser el rock, pero sobre todo estos dos primeros géneros señalo que a la gente le fascina muchísimo, según donde esté, ¿no? Si es en la costa, en la sierra o en el lado propiamente de la selva. Por ejemplo, si pensamos en la sociedad estadounidense, ¿no? ¿Qué expresión artística cultural ya hacen ellos, ¿no? Cine, ¿no? O Hollywood, ¿no? Y por ahí también, ¿qué podría ser? Por ahí también podría ser la música, ¿no? Por ahí también podría ser la música. O cuando pensamos propiamente en lo que viene a ser Italia, ¿no? ¿Qué expresión artística cultural, ¿no? Y por lo tanto reconoce de inmediato esa cultura, ¿no? Pintura y escultura, por ejemplo, en el caso de ellos, ¿no? Entonces, sí, este análisis, esta clasificación, a manera de análisis que se hace, sirve precisamente para hacer notar eso, ¿no? Las expresiones artísticas culturales que tiene cada sociedad. Por otro lado, ¿no? La apreciación crítica de las manifestaciones artísticas y culturales. Se dice lo siguiente: cada sociedad y cultura determina su forma particular de hacer arte. Por lo tanto, va cambiando de acuerdo al cambio social y cultural. Sí, pues, ¿no? O sea, y vemos a través de los movimientos artísticos contemporáneos que según el sentir de los mismos pintores, de los mismos artistas, es que se cambia la forma de hacer arte. Igualmente sucede aquí, ¿no? Los distintos músicos, que es creo que el ejemplo que más sonaría aquí, se encargan de según su contexto social, según su vivencia, según el momento de la sociedad que está atravesando, el momento histórico. Entonces, a partir de ahí, plasman todo esto en la letra de sus canciones, ¿no? Por ejemplo, esa alusión de cuando pensamos en la alusión del provinciano, o soy muchacho provinciano de Chacalón, que es un sentir propiamente de la época de los 70, de los limeños que emigraban, o de las personas que emigraban precisamente a la Gran Lima. Entonces, según las circunstancias es que se va haciendo arte, ¿no? Se van haciendo la forma de hacer arte, ¿no? Y mucho tiene que ver también el cambio social y la cultura misma para hacerlo, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el arte, cultura, sociedad, estética, ¿no? El arte se relaciona con dinámicas sociales. Los artistas se preocupan por las cuestiones que también le eran interesantes a las sociedades de su época. Sí. Y en efecto, ¿no? O sea, según lo que se siente en su época, es que precisamente se va a hacer arte, ¿no? Los artistas son muy preocupados por esto. Sobre todo se ve en la pintura y sobre todo en la música, ¿no? El género rock, por ejemplo, que duda cabe que es bastante de protesta o bastante contestatario, bastante expresionista, ¿no? Es decir, que muestra tal cual la rabia contenida que tiene el músico, ¿no? Entonces, según la relación dinámica social que haya, hace que emerja un determinado tipo de arte aquí. Por otro lado, tenemos esto que se denomina como la relación entre el arte con la sociedad, el arte y la pedagogía. En la República, Platón atribuía la función educadora a la música.
como que te educa el alma, ¿no? Es decir, o como que te va forjando el carácter incluso, ¿no? Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a escuchar siempre guaynos que precisamente son bellos, pero son muy tristes, por lo tanto tu vida así se convierte en tristeza, ¿no? Todo lo vas a ver melancolía. En cambio, si naces o yaces escuchando siempre lo que viene a ser música alegre, música jovial, entonces tu carácter también se va a contagiar de ese tipo de música, ¿no? O como por ejemplo, ¿no? Los que les gusta el punk rock desde niños o desde adolescentes, ¿no? Tienen un carácter fuerte, o rebelde, o atrevido, osado frente a los demás, ¿no? Entonces, Platón hacía alusión de que la música precisamente cumple una función educadora muchas veces. El arte como signo de poder y de riqueza, ¿no? En este caso. Por ejemplo, hay determinadas personas que al tener poder y al tener riqueza solo se identifican con determinado tipo de arte. Las pinturas, por ejemplo, ¿no? O aquello que se denomina también como la música, ¿no? La música de piano, ¿no? La música clásica, ¿no? En cambio, las personas que no tienen poder, que no tienen riqueza, se identifican con un arte, digamos que se identifican con el arte pop, o en el caso de la música se identifican con con lo que tienen más a la mano, con los instrumentos que tienen a la mano. Damos cuenta, por ejemplo, cuando la música recién nació en África, en las determinadas tribus, con lo que tenían a la mano empezaban, ¿no? En nuestros días también haciendo ollas o tocando galoneras. Entonces, según el poder o la riqueza que tengas, es tu relación con el determinado arte con el cual te desenvuelvas, ¿no? Esa es precisamente la idea, ¿no? Con eso se contrapone a qué, ¿no? En el Renacimiento las obras de arte estaban destinadas a las élites, claro está, por lo que hubo una ruptura entre el arte y la masa popular, como sucedió en la época antigua y medieval. Encargar una obra de arte era muestra de poder y riqueza, pero no obstante, en nuestros días eso ya ha cambiado, ¿no? No necesariamente los que son ricos pueden dedicarse al arte o apreciar lo que viene a ser el arte, ¿no? Porque hay otros artes que no son de élite, pero por la masa popular los llama arte, ¿no? El arte pop, insisto con el ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser el arte y su función moralizadora o su función moral, ¿no? En el caso de la antigüedad se dice que el arte enseñaba las buenas costumbres, al ser prudente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo vemos a través de las escrituras, ¿no? Los poemas, o las mismas fábulas, las novelas, o los mismos cuentos, ¿no? Que todo esto es literario, pero está dentro de lo que viene a ser el arte, y de lo que se trata es que te deje un determinado mensaje, ¿no? Para ser una persona de bien, para ser una persona mejor cada día, para que adquieras buenas costumbres, o mejores costumbres. Entonces, el arte precisamente, si lo enfocamos de esa forma, vemos una función moralizadora que le podíamos encontrar también a esto que se llama arte, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos también la noción que se denomina como la relación del arte con la sociedad misma, ¿no? El arte como forma de conocimiento. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo a Kant, a través del placer de percibir, el hombre une su voluntad. Así el arte es de universal. Para Kant, tú tienes conocimiento con respecto al arte, según Kant, si es que lo que tú dices con respecto a una obra, todo el mundo también lo ve. Todo el mundo también siente que es así. Por ejemplo, cuando escuchas Imagine de John Lennon o escuchan Yesterday de The Beatles, te das cuenta que todo el mundo va a sentir lo mismo que tú sientes con respecto a esas melodías, con respecto a esas canciones. Entonces, digamos que desde el punto de vista de Kant, te diría que realmente sabes de arte. Y por lo tanto, ya sentí un conocimiento universal de lo que es arte, ¿no? No obstante, en el caso de Heidegger, es completamente distinto, ¿no? Porque la postura de Heidegger con respecto al arte es que eh, nace una obra de arte de un determinado artista, sea pintor, músico, lo que fuese. Y esa muestra, ese arte que crea el pintor o el músico, termina señalando una especie de verdad, ¿sí? Una especie de verdad, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Nos estamos quedando cada vez con una naturaleza así más contaminada, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que haces, no? Dibujas precisamente la naturaleza así que está muriendo, ¿no?
y con bastante desperdicio alrededor de todas partes de los campos, de los jardines, etcétera. Entonces ahí expresas una verdad con tu arte, ¿no? La verdad de qué estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando alguien nace o hace una determinada canción y una determinada canción que muestra el sufrir de una persona que la han abandonado, lo que fuese, muestra precisamente una verdad, ¿no? Que una persona sufre cuando alguien la deja, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que precisamente muestra Haida, ¿no? Y ya sea un tipo de verdad ante una determinada obra de arte, ¿no? Aflora un tipo de verdad frente a una obra de arte, ¿sí? Eso es precisamente el arte como forma de conocimiento, ¿no? El arte como crítica a la sociedad, ¿no? Sí, pues no tiene una función el artista en cuanto a la sociedad, ¿no? Puede criticar la misma, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX y a inicios del XX, el arte debe cumplir una función de ser con ciencia crítica de la sociedad, ¿no? Y de la moral burguesa. El arte pretende describir las condiciones reales de la vida desde un punto de vista crítico, ¿sí? Ejemplo de esto, ¿no? Teodoro Adorno, que la semana pasada, y lo acabamos de decir hace unos instantes, que Teodoro Adorno pretendía, ¿qué cosa, no? Que el arte no se puede definir por su origen, sino que el arte tiene una definición en base a que es crítico, es suscitador, es reflexivo, muestra tal cual como los problemas de la sociedad. Entonces el arte debe ser eso, ¿no? Debe ser crítico a la sociedad, suscitador de conciencia, ¿no? O agitador de conciencia, y que muestre precisamente lo que la gente no quiere ver, y precisamente eso es lo que se muestra en el arte mismo, ¿no? O en este caso Mariátegui, que en los 7 ensayos, en la parte final de los 7 ensayos, cuando habla de nuestra literatura, precisamente hace alusión que la verdadera literatura es aquella que muestra problemas de la sociedad, ¿no? Los problemas de la realidad social, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene del arte como crítica a la sociedad, ¿no? Te trata de develar los problemas que hay en la misma, ¿no? En la sociedad. Por otro lado, tenemos también esto que se denomina la representación simbólica y el análisis de lo que viene a ser el arte mismo. Agrandamos un poco esto y señalamos lo siguiente, ¿no? El arte es la expresión simbólica del ser humano, dice Cassirer. Dibujos, partituras musicales, y en efecto, ¿no? Las partituras musicales muestran símbolos, ¿no? En el caso de lo que vienen a ser los dibujos, los trazos mismos sobre el lienzo también son de cortes simbólicos. Los antiguos hombres que vivían en el fondo de las cavernas también muestran eso, ¿no? Trazos que dejaron ahí en el fondo de determinadas cavernas, ¿no? Es una muestra simbólica, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno entra a un determinado barrio y ve determinadas caras dibujadas o ve determinados grafitis, ¿no? Eso es una expresión simbólica del ser humano. El arte es eso, ¿no? Expresión simbólica de lo que viene a ser el ser humano mismo. En el caso de lo que viene a ser Gadamer, por otra parte, más que una apreciación de corte simbólica o representación simbólica, hace un análisis del arte, haciendo alusión de que el arte es de carácter interpretativo. El arte, para Gadamer, es interpretativo, ¿no? El artista crea una pintura mediante un juego de colores, dicha obra está sujeta a interpretación. Y en efecto que sí, ¿no? A veces no ha pasado que tú estás en un determinado museo mirando una pintura y de repente se para una persona a tu costado y empieza supuestamente, ¿no? Se le pega de culto y empieza a decir, este trazo representa tal cosa, ¿no? Este dibujo se orienta a tal forma de ver la vida, de la realidad, entonces empieza a interpretarlo, ¿no? Igualmente con respecto a lo que es la literatura, cuando uno lee poesía, poemas, también la gente suele andar interpretando ello, ¿no? Las novelas también son de carácter interpretativo, porque ¿qué es lo que representa dicho novela? ¿Qué es lo que representa dicho cuento? ¿No? Por ejemplo, cuando leemos los cuentos peruanos, ¿no? O cuando vemos los cuentos peruanos como, no sé, pues Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Paco Yunque. O cuando leemos otros cuentos peruanos, eh, las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que los mismos se prestan a la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que se vivía en esa época, ¿no? Cómo nacían las cosas en esa época, ¿no? Por ejemplo,
el lenguaje crea realidades, ¿no? Y Ricardo Palma lo cuenta en las tradiciones peruanas, donde empieza ese término que en la actualidad se ve como lisura, pero que en realidad no lo es, ¿no? No nació así, ¿no? El término huevear, porque Ricardo Palma cuenta de que tenían los hacendados, sus peones, estos iban al campo a trabajar, después volvían a las 3 de la tarde, pero para que no los manden a hacer más cosas, se iban atrás de las sirvientas por el costado de estas con la canastita de huevos supuestamente a recolectar los huevos, ¿no? Y cuando después venía el tipo el hacendado, el que mandaba, le decía, oye, ¿qué estás haciendo ahí, no? Y dijo, no, es que esto también es parte del trabajo, ¿no? Estoy recolectando los huevos, ¿no? No, sal de ahí, estás hueveando ahí. Esa es la expresión que le decían, ¿no? Y esto precisamente lo hace notar Ricardo Palma en las tradiciones peruanas. Así es como nace el término, dice don Ricardo Palma. Y esto está sujeto a lo que viene a ser la interpretación, ¿no? Es decir, mira, ¿no?, cómo el lenguaje va creando realidades, ¿no? Y con el paso del tiempo se va acentuando, y hasta ahora ha llegado ese término a nuestros días, ¿no es cierto? Es decir, da cuenta, ¿no? Hasta en la música mismo le puedes sacar interpretaciones. Escuchas sobre todo las canciones de rock, ¿no? Que más son las que se prestan para la interpretación, para sacarles un mensaje que te quiere mostrar el determinado artista, el determinado rockero, lo que fuese. Entonces el arte es de carácter interpretativo, ¿no? El ejemplo que se ha puesto aquí, ¿no? El pianista cuando toca el piano parece jugar con los sonidos que pueden ser interpretados como símbolos de alegría, tristeza, angustia y demás cosas. Ahora, cuando hacemos alusión a los códigos culturales, identidad y diálogo intercultural, ¿no? Miren, cada sociedad posee códigos culturales. Estos forjan la identidad de una sociedad. Por ejemplo, ¿qué códigos culturales han forjado la identidad de nuestra sociedad? Que somos una cultura milenaria. Por ejemplo, ¿no? Nuestra arquitectura antigua, la arquitectura inca, ¿no? Y esa cosa que nos reconoce el mundo, ¿no? Como que tenemos una ciudad llamada Cusco, que es la capital arqueológica de América. Ha forjado la identidad, ¿no? Un orgullo de pertenecer a uno de los gloriosos o grandes imperios que estuvo en América, ¿no? En la parte del sur, el imperio de los incas, ¿no? Y se dice, cada sociedad puede desarrollar manifestaciones artísticas reconociéndose artísticamente la una con la otra, surgiendo de esa forma la cultura de carácter universal. ¿Cómo sería esto, no? Hace unos 100 años o 50 años, las distintas ruinas arqueológicas del Perú no eran muy conocidas. Faltaba por descubrir, si lo quieres. Se fueron descubriendo. Y el Perú, a partir de ahí, ¿qué pasó, no? Pasó a ser conocido mundialmente, universalmente, como una cultura milenaria. Así también con determinados u otros códigos culturales como la comida o nuestro pisco sour, por ejemplo, ¿no? Turistas que vienen acá disfrutan de ello. También se sienten muy fascinados al encontrar chompitas esas de alpaca, ¿no? Y se les llevan a su país. Y precisamente a partir de ello que esto ocurre cuando llegan a su país, pasan la voz y entonces nuestra comida, nuestro trago o lo que viene a ser nuestra ropa que se hace precisamente a partir de esos artesanos que yacen en la sierra, entonces todas esas cosas se vuelven universales, ¿no? Son nuestros códigos culturales, ¿no? Que forjan nuestra identidad, ¿no? ¿Qué duda cabe? Te sientes orgulloso por el ceviche, por el pisco sour, pero cuando esto ya empieza a ser conocido en todas partes del mundo, entonces tu cultura se vuelve una cultura de carácter universal. Igualmente, por ejemplo, cuando sucedió en su momento, ¿no? Cuando recién apareció el panetón en Italia, y después el mismo se fueron pasando la voz alrededor del mundo, de repente viajeros llegaban justo en Navidad en Italia y empezaron a llevar las fórmulas o determinados países, y ahora ¿qué tenemos? Es de carácter universal, eso que nació como un código cultural que los identificaba a ellos, ¿no? Como auténtico, el panetón de ellos, ¿no? Y ahora ya es parte de todo el mundo, por decirlo de un modo. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay determinados códigos culturales que van forjando la identidad de una determinada sociedad, pero con el paso del tiempo, gente llega a esa determinada sociedad y va llevando a su país, ¿qué cosa? Esos códigos culturales que encontró en el país que visitó. Y esos códigos culturales que encontró en el país que se visitó, con el paso del tiempo, cuando son llevados a distintas partes del mundo, se vuelven de carácter universal, se vuelven una cultura universal.
si lo quieren, ¿sí? ¿Dónde está la interculturalidad? La capacidad precisamente de intercambiar cultura, ¿no? Por ejemplo, nos sentimos fascinados con una cultura milenaria y te encuentras, no sé, con italianos o con italianas y te das cuenta de que ellos, por ejemplo, por sobre encima de todo, valoran mucho lo que es su música, las pastas y lo que vienen a ser sus obras de arte, que hay muchísimas en Italia. Entonces, fíjate, ¿no? Ellos recepcionan mucho la forma de hacer arte de Perú, la artesanía, por ejemplo, con el tejido, o estas formas de estructura de construcciones incas, y nosotros admiramos propiamente su cultura, ¿no? Sus obras de arte, entre lo que viene a ser arquitectura, pintura o música. Y cuando se crea precisamente una relación recíproca, admiro tu cultura, tú admiras mi cultura, entonces creas esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? O un diálogo llamado intercultural, ¿no? Porque a partir de ahí se puede conversar con distintos ciudadanos del mundo sobre lo que hay en tu país conocido como arte y lo que hay en su país conocido también como arte, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestra semana de hoy número 16. Aquí tienen precisamente las claves de esta semana y por favor contesten la encuesta porque ya nos quedan solamente 3 minutos. Bien, jóvenes, esto eh, les decía, eh, esto, resuelvan por favor la encuesta. Si veo que ustedes son cerca de 25 y han puesto, sí, está completo, no hay problema, está completo. Bien, faltando ya 3 minutos, si no hay alguna pregunta, y sí, nos vemos, cuídense mucho, yo sé que tienen hambre ya, ya quieren irse. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.